Hola a todos, mi nombre es Amos y en el siguiente vídeo del curso de Angular Signals vamos a ver los Model Inputs. Vimos en el vídeo anterior cómo podemos crear inputs y que nos devolviera señales, y vamos a ver ahora cómo hacer Two-Way Data Binding con señales. Pero antes veremos los modelos tradicionales, sobre todo el Banana in a Box del ng-model, ¿vale? que todos lo conocemos. Y luego también veremos cómo hacer Two-Way Data Binding con input y output y la convención que se sigue de poner change al final. Para ello he preparado una pequeña aplicación, ¿vale? En el vídeo anterior teníamos el tema de los libros, la he cambiado para poder tener una librería, un alquiler de libros y de películas, ¿vale? Y podemos ir cambiando con este selector. Esto es un filtro que para este vídeo está a modo de ejemplo, y luego podemos añadir películas o libros según lo que queramos hacer. Al principio tenemos los alquileres, está basado en señales, y luego aquí hacemos un if-else, aunque esto lo hubiéramos podido hacer con una vista defer, pero bueno, a modo de ejemplo se puede ver bastante bien. Por ejemplo, tenemos aquí el app alquileres, que esto es el selector, este de aquí, ¿vale? Este selector, ahora lo veremos, es este select, ¿vale? Ahora veremos cómo hacer Two-Way Data Binding aquí. Luego, aquí también tenemos el cine y la librería. Tanto cine como librería tienen código repetido, ¿vale? En librería tenemos los libros, en cine tendremos las películas, y añadir un nuevo libro o una nueva película. Y luego en su componente tenemos el listado, ¿vale? Y el poder añadir. Y en películas igual, ¿vale? Esto lo he dejado repetido porque en el próximo video voy a tratar las queries, el tema del view child y demás en señales. Vale, el modelo tradicional que se sigue desde casi principios de Angular es el Banana in a Box, que, bueno, a modo de ejemplo, pues podemos tener un input, por ejemplo, y dentro del input pues podríamos tener el Banana in a Box, es esto, un ng-model, ¿vale? Y dentro pues mi valor. Esto quiere decir que cuando yo cambie el valor también se cambia aquí, y si en el input me cambia el valor también se cambia el valor, ¿vale? Eso es el Two-Way Data Binding. Tanto si le cambio, por ejemplo, aquí en el input se me cambia mi variable valor, como si yo cambio el valor en el TS también se cambia aquí en el input, ¿vale? Esto quiere decir el Two-Way Data Binding, ¿vale? Nos viene información y se actualiza la información tanto de un sitio como de otro. Esta directiva lo que hace básicamente no es nada más ni nada menos que es una directiva que se llama así, ng-model, y luego lo que hacemos es decirle que el valor que va a recibir es mi variable que se llama valor. Vamos a poner el count por cambiar. La variable que va a recibir esta directiva es count, y luego ng-model change, ¿vale? Y aquí puedo hacer pues cualquier count es igual a lo que me devuelva este output, ¿vale? Porque este de aquí no es nada más ni nada menos que este es un input y este es un output, ¿vale? Y esto es igual al evento. Esto en el código fuente de Angular, pues Angular lo ejemplifica de esta manera. En su código fuente tiene la directiva de ng-model, ¿vale? Como podemos ver, es un input. El ng-model es lo que le pasamos, lo que hacemos bound, y luego el ng-model change. Y es básicamente eso. Esto que hemos hecho aquí es lo mismo que hacer el Banana in a Box, ¿vale? Este es el modelo tradicional que se venía siguiendo y que cumple con la funcionalidad del Two-Way Data Binding. Otra forma de poder hacer el Two-Way Data Binding, que es
lo que yo he seguido en este selector es en los alquileres, ¿vale? En los alquileres lo que yo he hecho es declararme un input alquiler que es, hace referencia al enum y le seteo pues la librería, ¿vale? Y luego por si cambia este input se lo paso directamente al padre, a app component. En el HTML directamente lo que hago es que si me cambia este selector, cuando yo cambio aquí, lo que hago es emitir un valor en el alquiler change y emito el valor del mismo select, ¿vale? Luego esto en el app component HTML directamente en el selector del componente hago esto, aunque fijaros que puedo hacer directamente un banana in a box, ¿vale? De alquiler, y esto es igual a alquileres, ¿vale? Vamos a ver cómo quitando esto y guardamos, ¿vale? Nos va a funcionar de igual manera, ¿vale? Como podéis ver, funciona de igual manera. Esto es hacer banana in a box en el selector con input output, ¿vale? Con input output. Hasta aquí eran las formas de hacer two-way data binding antes de las señales. ¿Cómo podemos hacerlo con las señales? Pues con las señales han sacado una nueva función que se llama model, que viene del core, ¿vale? Y podemos poner alquiler es igual a model, ¿vale? Y este modelo nos crea un model signal, que este model signal extiende del readable signal, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos setearle nosotros a este un nuevo valor. Podemos hacer alquiler.set y setearle un nuevo valor. Acordaros que en el vídeo anterior el input, ¿vale? El input base signal, este input que lo convertíamos en señal, no podíamos setearlo un valor, solo es read only, ¿vale? Aquí en el caso del model, para hacer two-way data binding con señales, sí que podemos. Si no le ponemos nada, si no le ponemos uno por defecto, esto infiere que es de tipo unknown, no sabe el tipo que es, ¿vale? Aquí le podemos decir que es de tipo alquileres o string en mi caso, porque viene del selector y lo que le paso aquí es un string, ¿vale? Y como aquí le había puesto uno por defecto, pues se lo voy a poner también. Voy a poner que el por defecto es la librería, ¿vale? Y aquí en el change lo que puedo hacer es directamente alquiler.set, ¿vale? Y le paso directamente el valor. Como podéis ver, puedo hacer directamente un set sobre este model signal, que no es nada más ni nada menos que un readable signal. De hecho, si nos vamos al código fuente de Angular, en el model signal, aquí es cuando se crea y nos devuelve un model signal. Si nos vamos al model signal, extiende del readable signal, es decir, que le podemos aplicar sobre ello el set y el update si queremos, ¿vale? Vale, y lo que crea esto por detrás, este model, es un output emitter ref, que por cierto, aquí se está hablando de hacer opcional el tema de RxJS. ¿Qué pasará cuando se haga opcional? ¿Qué creéis vosotros que usará si ya no tenemos el event emitter? Porque el event emitter, acordaros que usa por detrás el subject de RxJS. Pues se va a poder implementar esta nueva funcionalidad del output emitter ref en el futuro, ¿vale? Y esto básicamente pues tiene lo mismo, un subscribe y un emit, pero es funcionalidad hecha por ellos, que no tiene por detrás RxJS, como podéis ver, ¿vale? Acordaros de este output emitter ref, muy interesante. Volviendo al código, vamos a ver si... De hecho, fijaros qué fácil es, ponéis un model, ¿vale? Y os ahorráis todo esto. Es muy fácil, ¿vale? Luego, en el app component, aquí es básicamente lo mismo. De hecho, fijaros que alquileres, en mi caso, es un tipo señal. No hace falta que le invoquemos de esta manera, ¿vale?
él ya lo sabe. Si guardamos con el nuevo model, ¿vale? Y cambiamos, funciona de igual manera y es mucho más fácil, ¿vale? Es más, aquí también podemos hacer, fijaros, el linter me lo detecta, el alquiler change o el alquiler para hacer one way data binding, ¿vale? Conforme nos convenga. Si queremos hacer two-way, lo hacemos de esta manera con el banana in a box. Y hasta aquí la función model. Como veis es muy fácil, con una sola línea ya podemos hacerlo, ¿vale? Luego aquí también podemos jugar con esto, podemos hacer, de hecho, para que veáis lo que tiene, is.alquiler.set, ¿vale? De hecho, fijaros, podemos hacer un set, podemos hacer un update y suscribirnos aquí, aquí o donde sea, para ver si hay cambios cuando alguien lo cambia, ¿vale? Esto está muy bien. Y dejamos el vídeo hasta aquí y acordaros que se está planteando en el futuro hacer RxJS opcional y que utilizará el output emitter ref. Muchas gracias a todos y en el próximo vídeo vamos a ver el tema de las queries, ¿vale? El tema del content child, view child, que les han pasado señales.